esa idea, ¿no?, que tenemos todos aquí de que podemos controlar nuestra vida, cuando comprendemos que, bueno, que formamos parte de esa gran alfombra, ¿no?, y que somos pequeños nuditos entrelazados todos entre sí, y que todo tiene que ver con todo, ¿no? Quizás ahí nos sea un poco más fácil esto de la aceptación. Mientras tanto, podemos vivir en una gran resignación, que tiene mucho de resentimiento, de odio, la resignación, ¿no? Resignarse es lo opuesto a aceptar. Si queremos revelarnos, podemos hacerlo. La misma energía que emanamos atraerá las consecuencias. Aquello que colocamos dentro del entramado vuelve rebotado hacia nosotros como un boomerang. Lo que siembras recoges, porque la planta que crece dependerá de la semilla que se plante. Esto parece una gran responsabilidad. No nos engañemos, lo es. Nosotros somos responsables de la calidad energética que imprimimos, pues la energía en sí misma es neutra. Si mueves el agua con suavidad, las olas serán suaves. Si mueves el agua con violencia, las olas serán violentas. Esto en nosotros crea una gran confusión, porque una cosa es cumplir el papel que te toca, como Arjuna, vieron en, ¿cómo se llama el Bhagavad Gita, ¿no? Y otra es colocar una vibración energética de tu propia cosecha. Aunque nos metamos en la cama y nos quedemos inmóviles, estáticos, aún seguimos viviendo. No podemos subir del encargo que tenemos aquí, en este plano llamado físico, ¿no? De entre todos los mundos que hay, ha sido este el que nos ha tocado. Es lo primero que hay que aceptar, ya que no podemos evitar comer la manzana. Podemos comerla con culpa o con aceptación. Según nuestra actitud mental, la manzana nos lleva al cielo o al infierno, a la delicia de vivir o a repudiar nuestra vida. Si cumples con lo que te toca hacer, la acción será precisa, justa y limpia, independientemente de cuál sea la acción. Es tu actitud mental la que va a determinar la calidad del acto, de caminar. Entrará en el estancamiento, en la putrefacción de aquello que no cumple su función. Una cosa es lo que tienes que hacer y otra es cómo lo haces, ¿no? Fíjense en acá qué gran diferencia, ¿no?, entre el guión que nosotros decimos que nos ha tocado y otra cosa es vivir en oposición a ese guión. Eso trae mucho dolor, porque la vida va a seguir fluyendo igual, la película va a seguir desarrollándose, y el que las escenas se dulcifiquen o sigan siendo agrias va a depender de mi actitud mental, que podremos relacionar con el curso de milagros, con qué maestro la transite, ¿no? Si en aceptación con el espíritu o en oposición con el ego. Bien, eso quizás ha sido lo que nos ha ocurrido a todos hasta ahora, porque todos hemos estado en una gran oposición, hasta que, bueno, llegó un punto en que nos cansamos, nos rendimos y dijimos, tiene que haber otra manera. Yo encontré hoy un texto que está bastante bueno, que es un libro de Eckhart Tolle que se llama Una nueva tierra, que se llama La disminución del ego. ¿Cómo hacer para disminuir el ego?, dice Eckhart Tolle. Y me parece muy interesante lo que dice, porque es muy parecido a lo que dice el curso de milagros. Bueno, ustedes saben que Eckhart Tolle fue, un estudiante del curso de milagros, o es, podríamos decir, no sé. Al igual que muchos otros conocidos, ¿no? Porque el curso de milagros ha servido de inspiración a muchas mentes, ¿no? El ego
está siempre en guardia contra cualquier posibilidad de verse disminuido. Los mecanismos de reparación se activan automáticamente para restablecer la forma mental del yo. Fíjense en que dice forma mental, ¿no? No una forma verdadera, una forma mental. Cuando alguien me culpa o me critica, el ego lo interpreta como una disminución del yo y trata inmediatamente de reparar esa disminución mediante la justificación, la defensa o la culpa, ¿no? Apenitas nos sentimos atacados, o sea que nos sentimos disminuidos por otro, ¿no? Que se nos dice algo que nos ofende, decimos acá, ¿no? Que se nos critica, que, bueno, algo que nos duele, ¿no? Bueno, automáticamente queremos justificar, ¿no? O sea, defendernos, porque, claro, se activa esta culpa inconsciente, ¿no? El que la otra persona tenga la razón o no, al ego lo tiene sin cuidado. El ego está mucho más interesado en su conservación, o sea, la conservación de sí mismo, que en la verdad. Es la conservación de la forma psicológica del yo. Acá fíjense, ya no usa el término mental, sino forma psicológica del yo, o sea, todo lo que yo creo ser. Cuando el otro me dice a mí cosas que obviamente no van con lo que yo creo ser, con mi concepto del yo, ese que me formé, me siento atacado, porque yo no estoy de acuerdo con eso que me están diciendo, ¿no? Una práctica espiritual, dice Eckhart Tolle, muy poderosa, consiste en permitir la disminución del ego cuando sucede, sin tratar de restaurarlo. Por ejemplo, dice él, cuando alguien te critique, te culpe o te ofenda, en lugar de replicar y defenderte inmediatamente, no hagas nada. Esto es lo que cuesta, ¿no? Porque automáticamente uno reacciona. Él dice, no hagas nada. Permite que tu amor propio, ¿no? Ese que llamamos amor propio, se quede disminuido y toma conciencia de lo que sientes en tu interior, ¿no? O sea, del volcán ese que te viene la erupción, que te causa eso que te están diciendo, pero no hagas nada, solo siente cómo te sientes. Es probable que te sientas incómodo durante algunos segundos, como si hubieras empequeñecido, pero después sentirás que se amplía tu espacio interno y que estás intensamente vivo. Entonces quizás reconozcas algo asombroso, que cuando te sientas disminuido de alguna manera y te abstengas de reaccionar, no solo externamente, sino también internamente, te vas a dar cuenta de que nada ha menguado, que al ser menos te has convertido en más. Reflexionar, ¿no? Cuando optas por no defenderte o fortalecer tu forma, dejas de identificarte con ella, con tu imagen mental. Al ser menos, a los ojos del ego, en efecto se produce una expansión y se genera el espacio para que el ser, con mayúscula, ¿no? Con S mayúscula, se pueda manifestar. Ella dice que, en este capítulo del libro, que es el 43, ¿no? Que la cosa más delicada del mundo es una mente abierta. Fíjense en que tener una mente abierta, ¿no? A los que estudiamos el curso de milagros, es una de las características del Maestro de Dios, una mente abierta. Pero una mente abierta no es que porque soy inteligente, ¿no? Ahora vamos a leer qué es tener una mente abierta, ¿no? Como no cree lo que piensa, una mente abierta no se cree lo que piensa. Es flexible, porosa, sin oposición y sin defensa.
nada tiene poder sobre ella. Miren esta frase, nada tiene poder sobre ella. Es el gran problema, que nosotros creemos que las cosas pueden tener poder sobre nosotros. Nada puede resistirse a ella. Aún lo más duro del mundo, una mente cerrada, no puede resistirse al poder de la apertura. Finalmente la verdad entra en ella y fluye a través de ella como agua que atraviesa la roca. Cuando al comienzo la mente se convierte en estudiante de sí misma, aprende que nada en el mundo puede oponérsele, todo es para ella, todo le agrega algo, la ilumina, la nutre, la revela. Esto es lo que siempre dice, ¿no? Byron Katie, ¿no? Todo sucede para ti, no a ti. Claro, cuando nos encontramos con esta frase y todavía nuestra mente está sin cuestionar, nos puede parecer muy difícil, pero a medida que vamos cuestionando nuestra mente, nos vamos dando cuenta que las experiencias son creadas por nuestra propia mente, nuestras experiencias, ¿no? Y todas son para nosotros, son para aprender. Nada sucede al azar. Todo fue creado por nuestra misma mente, porque era lo correcto, lo que tenía que suceder para aprender.